Hola, soy Mónica de Cocinando.cooking y hoy vamos a hablar de los traspasos. A menudo, cuando os planteáis empezar en un negocio de hostelería, una de las dudas que surgen es: ¿decido coger un traspaso o empiezo de cero? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene coger un traspaso? Pues bien, hemos preparado una mini clase, unas diapositivas, para que tengáis en cuenta ciertas cosas antes de tomar esta decisión. Como siempre, cada caso es un mundo y probablemente no podamos abarcar todas las dudas que tengas. Deja tus dudas en los comentarios y te contestamos. Primero de todo, debes pedir la cuenta de explotación del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que te digan que es un negocio que funciona, deben demostrarlo. Aquí vamos a entrar un poco en los ratios. Como verás, aquí he hecho una gráfica en la que pone cuáles son los gastos de un restaurante. Entonces, estos ratios los hemos explicado en otros vídeos, no voy a caer mucho en ellos. Si tienes algunas dudas, te dejo links en la caja de descripción para que puedas ir a profundizar sobre los ratios en hostelería. Pero para que te hagas una idea y puedas saber si aquello que te están mostrando es cierto o no, el coste de materia prima, es decir, de ingredientes, ronda entre un 20 y un 30%, el coste de personal entre un 30 y un 40%, otros gastos o gastos fijos, que también se le pueden llamar, entre el 25 y el 30%, y luego tendríamos el EBITDA, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Es un término económico, pero bueno, digamos que tus beneficios van a estar aquí. Normalmente cuando explicamos que esto ronda el 10%, la gente se sorprende. Existe la creencia de que los negocios de restauración tienen unos beneficios mucho más altos. Eso no es así. Un negocio de restauración no es sencillo y además jugamos con alimentos perecederos. Por lo tanto, primero de todo, plantéate esto antes de decidir si quieres un traspaso o no y calcula si tu idea se puede amoldar con este tipo de beneficios. De acuerdo. Una vez tenemos esto claro, quiero que pienses que los datos se pueden disfrazar. ¿Por qué? Si yo no aplico todos los gastos de forma correcta en esta rueda de aquí y me voy dejando datos por el camino, estos porcentajes serán distintos. Y cuando tú te vuelvas a sentar, cuando seas ya el dueño de ese traspaso, te puedes encontrar con sorpresas. Para eso vamos a hacer una lista después en la que os voy a explicar qué cosas debéis tener en cuenta antes de dar el sí definitivo. Pero básicamente es esto: pide la cuenta de explotación y analízala correctamente. Cuando os digo que un EBITDA superior al 10% puede ser sospechoso, no quiere decir que esto no pueda suceder. Me explico. Si tú haces las cosas muy bien y dependiendo de tu modelo de negocio, puedes llegar a tener unos beneficios superiores. Pero si tienes un EBITDA que ya se va al 15, al 20, muy alto, por favor, plantéate y pide, por favor, escandallos, sistema de inventario, APPCC, programas formativos. Pide todos aquellos sistemas que puedan justificar que están haciendo las cosas tan bien como para tener esos beneficios. ¿Es posible que tengan un gran rango de beneficios y no estén haciendo las cosas con sistemas estipulados? Sí, no te digo que no. Pero será mucho más sencillo que si tienen unos sistemas de gestión estables y sólidos puedan llegar a conseguirlo. Así que si tienen sus costos de materia prima controlados con los escandallos, si tienen un sistema de inventariaje que saben cuándo lo hacen, cómo lo hacen, lo tienen registrado, etcétera, etcétera, será más sencillo que esos datos que te proporcionan, esos beneficios que te están proporcionando en esa cuenta de explotación sean reales. Siempre, siempre debes hacer un plan de negocio. Porque cojas un traspaso no quiere decir que las cosas vengan hechas. Es decir, tú necesitarás un plan de negocio, bien sea para presentárselo al banco o bien sea para plantearte las cosas que vas a hacer de aquí a 4 o 5 años o para saber si tu negocio es viable. Siempre necesitas un plan de negocio antes de arrancar a funcionar. Esto es lo correcto. Debes utilizar los datos que te han dado en la cuenta de explotación, porque al fin y al cabo pueden ser los más cercanos a la realidad, o deberían serlos. Pero plantéate siempre si vas a seguir con el mismo modelo de negocio y haciendo las cosas igual. Y debes plantearte también si quieres abrir nuevas vías de negocio. Todo eso debe constar en ese documento que se le llama business plan o plan de negocio y que debe contemplar cuáles son los gastos iniciales. En este caso tendríamos que contemplar la inversión del traspaso. Y deberíamos contemplar también qué es lo que va a pasar en unos meses, en un año, en 2, dependiendo del modelo de negocio se decida hacer a más largo plazo o menos.
Aquí en las diapositivas os he puesto que analices líneas de mercado actuales y posibilidades futuras. Ya os digo que vamos a intentar ser estándar, sí que cada caso en concreto tiene sus propias apreciaciones, pero esto siempre está bueno tenerlo en cuenta cuando coges un traspaso, y lo veremos ahora, porque dependiendo de cuál sea la infraestructura que estás cogiendo, estas posibilidades futuras pueden ser unas o no. Vamos con los pros y contras. Empecemos con los pros. Obtienes un negocio en funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que te están traspasando un negocio que en principio está funcionando. ¿Cuál es la razón por la cual lo traspasan? Eso habría que investigarlo y habría que preguntarlo. No os dé miedo preguntar, es decir, os estáis jugando el dinero, por lo tanto, debéis tener toda la información posible y esperemos que sea verídica y fiable. Las obras de adecuación, el número 2, son menores. O deberían serlo. Y ahora os explico el porqué en los contras. Y puedes ponerte a funcionar más rápido. Es cierto que si tú encuentras las cosas medianamente hechas, será más fácil que arranques que no si te encuentras un local diáfano, vacío, sin baldosas, sin barra, etcétera, etcétera. Te traspasan una cartera de contactos, que normalmente solo pensamos en los clientes, pero no, te están traspasando también contactos de proveedores, contactos de personal, que son muy importantes. Muchas veces encontrar al proveedor adecuado te ayuda a controlar el costo de materia prima o te puede ayudar a controlar el inventariaje si reduces cantidad de proveedores y lo tienes todo más controlado porque no tienes tantas recepciones de materia prima, etcétera, etcétera. Si os interesa esto, os dejo en la caja de descripción la serie de vídeos de inventarios. Contras. El costo inicial. Nosotros trabajamos en la ciudad de Barcelona y alrededores. En las grandes capitales de España, Barcelona, Madrid, normalmente el costo inicial de un traspaso, si hablamos de zonas céntricas, es muy alto. Muy alto quiere decir que puede superar los 100.000 euros y mucho más. ¿Por qué sucede esto? En la ciudad de Barcelona en concreto es porque es muy complicado encontrar que te concedan una licencia de apertura, una licencia de restaurante. De hecho, hay ciertas zonas de la ciudad en las que no se conceden más licencias y si tú quieres abrir un local de restauración allí, tienes que hacerlo mediante un traspaso y que te traspasen esa licencia del restaurante. Este sería uno de los contras. Aquí tú debes valorar si lo que estás recibiendo y lo que vas a coger como traspaso es menor o te beneficia más, ya sea por tiempo o por dinero, que lo que recibirías o lo que podrías hacer mediante una obra más completa en un local más vacío. Si decides seguir con el modelo de negocio, debes adaptarte. Esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero dependiendo del perfil de empresario que seas a la hora de emprender en hostelería, es probable que vengas con un enamoramiento o con una idea de qué es lo que te gustaría a ti hacer en hostelería. Por ejemplo, me gustaría tener una pizzería, o me gustaría tener un local gastronómico, o me gustaría tener un bar de copas con tapas, etcétera, etcétera. Si tú decides seguir con el modelo de negocio y no es acorde a esa idea, a ese sueño que siempre has tenido, plantéate si eres capaz de adaptarte a ello o te vas a sentir fuera de lugar o te vas a quedar con la duda, con la espinita de que eso no ha sucedido como tú querías. Si recibimos una pizzería y lo que nos dan los números es seguir con una pizzería y nosotros queríamos un local gastronómico, a lo mejor ese no es nuestro local. Y si decidimos cambiar el modelo de negocio, ahora veremos qué es lo que puede suceder. La clientela, punto 3, puede quedarse o no contigo. Es decir, aunque decidamos seguir el modelo de negocio y tengamos un bar de barrio y decidamos seguir con un bar de barrio con las mismas recetas y lo mismo que estaban haciendo hasta ahora, ¿se van a quedar los clientes contigo? Muchas veces estos negocios se sustentan mucho en la personalidad de aquellas personas que lo regentan. Se sustentan mucho en las rutinas, en cómo están acostumbrados los clientes. Por lo tanto, es una cosa que nos debemos plantear. Puede pasar también en locales que se estén traspasando por jubilaciones. Si tienen una clientela fiel que está acostumbrada a hacer las cosas de una manera, por más que tú intentes hacerlas igual, es muy probable que exactamente igual no sucedan. Así que esto tenlo en cuenta. Y además, si decides cambiar el modelo de negocio, deberás replantearte en el plan de negocio si aquello que tú quieres poner allí encaja con la clientela que hay. Bien, el contenido puede ser lo que parece o no. Aquí os lo he puesto, puede no ser lo que parece o lo que necesites. A ver,
Cuando normalmente vemos ofertas de traspasos, vemos que nos están traspasando el local en una zona X y normalmente nos pone que está equipado, que tiene la cocina, qué es lo que tiene la cocina, te dicen que tiene las mesas y las sillas. Plantéate si eso que recibes es lo que necesitas y si es de calidad, cuántos años tiene, si decidieras cambiarlo, si lo podrías revender, etcétera, etcétera. Al margen de que sea de calidad y que sea lo que están valorando con precio económico, con costo, que es aquello que te están traspasando, plantéate si lo necesitas. Si a lo mejor te estás cogiendo un local que tiene un horno a vapor de no sé cuántas bandejas dentro de la cocina y es uno de esos puntos que están subiendo mucho el costo del traspaso porque te están diciendo que tiene un horno y que la cocina está muy equipada, una máquina de vacío, etcétera, etcétera, plantéate si eso es lo que necesitas, porque a lo mejor te conviene cogerlo y revenderlo, o a lo mejor ese no es tu local por cómo estaba montado y tienes maquinaria que no se acopla a ti. Así que esto de aquí se soluciona haciendo un inventario de qué es lo que necesitas tú para tu modelo de negocio y qué es lo que tiene el local que estás visitando. O sea, tener unos requisitos mínimos y valorar si aquello que estás encontrando es lo que necesitas. Es como si te fueras a mudar de piso. Si tú buscas un piso de 2 habitaciones y de repente vas a ver uno de 5, a lo mejor es maravilloso, pero te lo puedes permitir, lo necesitas, ¿qué vas a hacer con eso? Va a ser un impedimento más que un beneficio, etc. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero cada uno de estos puntos podría dar para una clase completa, básicamente. Vale. Hemos llegado a lo que os decía que debemos tener en cuenta si ya hemos pasado por todo esto, hemos hecho el plan de negocio, hemos visto el local, estamos dispuestos a adaptarnos, es lo que necesitamos en el dinero adecuado, zona adecuada, etcétera, etcétera. Y vamos a dar el sí. Os voy a dar una pequeña lista para que tengamos en cuenta si nos hemos dejado algo, ¿de acuerdo? Antes de dar el sí. Revisamos si tenemos expedientes en curso en ese local. ¿Qué quiere decir? Un local puede tener multas en la terraza, puede tener impagos, puede tener hasta un aviso de derribo del edificio, ¿vale? Revisamos esto con la municipalidad normalmente. No voy a entrar en concreto con qué organismo se ha de revisar cada cosa porque dentro de cada comunidad autónoma, por ejemplo en España, es distinto y ya si sois de fuera de España, ni idea de cómo se hace. Habría que averiguarlo. Bien, la licencia. Sabemos que dependiendo del tipo de modelo de negocio hostelero, la licencia que necesitamos es una u otra. Podemos tener una licencia de bar, podemos tener una licencia de bar con tapas frías, etcétera, etcétera. Esto tengámoslo en cuenta y revisemos si lo que nos están diciendo que tiene el local es cierto. Es decir, no me vale con que me digan este local tiene una licencia de restaurante o este local tiene una licencia para servir catering, etcétera, etcétera. Revisa si es cierta y revisa si la licencia está concedida en firme o está en proceso de concesión. Hablemos con el propietario. Muchas veces lo que vamos a hacer es hablar directamente con la persona que tenía ese negocio y que a lo mejor lo tiene alquilado. Pues no está de más hablar con el propietario y saber si ese propietario está de acuerdo con el traspaso y si además está de acuerdo con las condiciones que te están traspasando. Es decir, si te va a subir el alquiler, si una vez se haya acabado ese periodo de alquiler que te están traspasando, está dispuesta a seguir con el negocio. Si sigue con el negocio, si habrá cambios económicos respecto a las cuotas mensuales, etcétera, etcétera. Siempre ir a buenas es mejor. Es decir, si yo me presento y voy e intento hablar con todas las partes y voy bien y hago las dudas correctas, etcétera, etcétera, es mejor que no intentar hacer trampillas por el camino. Comprobemos si los vecinos, que esto parece una tontería, pero es muy importante, están conformes con con la actividad que se desarrolla en ese local. Es decir, si tú vas a coger un traspaso en el que tenían una terraza y esa terraza estaba molestando a toda la manzana de tu alrededor, es probable que no seas bien recibido por más que intentes hacer bien las cosas, ¿vale? O sea, ya tienes un San Benito colgado. Y esto, bueno, hay que preguntar, hay que acercarse, hay que ver, hay que tener un poco de ojo. Revisemos las instalaciones. Esto requiere normalmente de personal técnico, ya sea un arquitecto o sea una persona dedicada al mundo de las reformas. Es decir, revisa agua, revisa gas, revisa electricidad. Esto puede ser un gasto muy importante si nos encontramos que hay sorpresas por el camino. Incluso si necesitas, por ejemplo, una toma distinta para ciertos electrodomésticos, hornos, etc., revisa cuánto te costaría, revisa si puedes hacerlo, etc. O si hacer esos cambios va a conllevar cambios que requieran revisar licencias y demás. Ya os digo que cada caso puede ser un mundo.
El personal. Revisemos qué vamos a hacer con el personal. ¿A qué estamos obligados con el personal? ¿Nos queremos quedar al personal que está dentro? ¿Podemos despedirlo? ¿Nos sirve? ¿Queremos una parte? ¿No la queremos? Veamos esto. Y esto mejor que lo hablemos con un abogado, ¿vale? Para saber qué posibilidades tenemos. No nos pillemos los dedos y a los 4 o 5 meses tengamos que echar a todo el mundo y les tengamos que pagar una antigüedad, etcétera, etcétera. Así que esto revisémoslo. Siempre que nos quedemos al personal, si las cosas se hacen bien, podría ser un punto muy positivo. Ellos conocen el negocio mejor que tú, que acabas de entrar. Así que esto puede ser bueno, puede ser malo y puede ser un jefe cautivo. Pero bueno, revisemos qué se puede hacer con el personal. Seguimos. Haz el inventario del que te hablaba antes, ¿de acuerdo? Este inventario de aquí es muy importante para saber qué es lo que nos están traspasando y cotéjalo, compáralo con aquello que está en tu idea y en tu plan de negocio. Y de hecho, plantéate también lo que hablábamos antes de nuevas líneas de mercado. Es decir, si tú te estás planteando, pues no sé, que al año de haber hecho la apertura vas a sacar, yo qué sé, cremas de verduras envasadas al vacío y vas a tener ahí un lineal con una nevera con algunos productos que vas a vender. Bueno, pues plantéate si ya tenemos algo ahí dentro que nos vayan a traspasar que nos va a ayudar a esto y que puede ser un punto positivo a tener en cuenta. Al margen de que veamos calidades y demás, porque a veces se hacen traspasos con mobiliario muy deficiente y que realmente no vale ni el suspiro de haberlo puesto en el papel a la hora de traspasarlo. Los suministros. Revisemos que no hay ninguna deuda en cuanto a suministros, que no nos quedan facturas del agua, del gas ni nada de esto impagadas, porque las vamos a heredar. Es decir, en cuanto hagamos el cambio de titularidad, vamos a tener que pagar estos suministros o hagamos un acuerdo con la persona que nos lo está traspasando para que cuando recibamos las facturas, pues revisemos, pues hasta aquí te tocaba a ti, hasta aquí me tocaba a mí, etc. Sobre todo ahora que las facturas de la luz son un poco enormes. Y luego las deudas. Os he ido diciendo deudas en diferentes puntos, pero es importante tenerlo en cuenta, que no haya deudas con la seguridad social, que no haya deudas con proveedores, etcétera, etcétera, porque al margen de que a lo mejor no las tenemos que acabar pagando nosotros, son un dolor de cabeza que no queremos para empezar nuestro negocio. Y luego un punto que muchas veces no tenemos en cuenta son los acuerdos con proveedores. Si el negocio que nos están traspasando, por ejemplo, tenía un acuerdo con el proveedor del café que nos está dejando la máquina del café por hacer un consumo X cada mes, eso lo tenemos que saber. Porque si nosotros entrábamos con la idea de meter otro café, un café de especialidad, nos quedamos en la cafetera, etcétera, etcétera, lo tenemos que saber. O, por ejemplo, con las cervezas y las terrazas y la cesión de las terrazas, los toldos, etcétera, etcétera. Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, lo que decíamos de seguir o no con el modelo de negocio. ¿Hacemos cambios o no? Esto sería la parte más larga para tener en cuenta prácticamente, aparte de hacer una buena cuenta de explotación y que se acerque lo más posible a la realidad. Pero tened estos puntos claros, que son poquitos, que ya es importante. Si decidimos seguir con el modelo de negocio, revisemos cuál es su ticket medio y cuáles son las técnicas de venta para conseguirlo. Si nos quedamos con el personal de sala y cocina, probablemente esto ya venga un poco dado. Es decir, si ellos hacen X dinero por ticket, o sea, por mesa o por comensal, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo dividen esto? ¿Lo hacen a base de tener solo un plato o tener primero, segundo y un extra? ¿Hacen tantos cafés? ¿No hacen cafés? ¿Estiran un poco el servicio para que lleguen más a los postres y luego se estiren con bebidas? Esto lo debemos revisar porque por más que yo me quede los escandallos y las recetas, tengo que saber cómo sacar eso de la cocina y venderlo afuera. Y esto es muy importante. De nuevo, si os interesa esto del ticket medio, el ticket mix, os dejo en la caja de descripción también un vídeo en el que Juan nos lo explica más en profundidad. El tema de la clientela fija, que lo estábamos hablando antes, si se van a quedar, si no se van a quedar, por qué van allí, qué es lo que esperan allí, qué es lo que les podemos dar nosotros, puedo hacer cambios, aceptarán esos cambios. Y en caso de que quiera hacer cambios, equilíbralos, no entres arrasando. Es decir, pero ya sea de puertas para afuera, es decir, con la clientela, o sea con los empleados. Si yo decido hacer cambios, los pruebo y los hago poco a poco. No entro
a piñón, porque las cosas que se hacen muy rápido y muy agresivamente muchas veces no funcionan. Si quiero hacer cambios en la carta y quiero probar si tengo ideas que puedan funcionar en este local, voy a hacerlas poco a poco. Puedo meter un plato especial a la semana, puedo ver si la cocina acepta eso, cómo nos organizamos dentro, cómo es recibido afuera, cómo lo vendemos. Hacemos los cambios de forma equilibrada. Aunque sean simplemente cambios que no tengan que ver con la oferta, a lo mejor son cambios en cómo gestiona el personal. Intenta hacer las cosas equilibradas y despacio. Que no quiere decir que no seas firme en los cambios, pero bueno, eso es otro tema. Vale, y si no decides ir con el modelo de negocio, ten en cuenta que a la hora de hacer el plan de negocio con una nueva vía vas a tener que esforzarte más en plantearte las hipótesis. Al fin y al cabo, cuando hacemos un plan de negocio, cuanto más conocemos el mercado, más certero es y más cercano a la realidad es, pero siempre estamos jugando con hipótesis. Así que esto será un paso más complicado. Y adáptate. Adáptate a la clientela, adáptate a los trabajadores, adáptate a aquello que tenían. Si funciona, debes adaptarte. Hasta aquí el tema de los traspasos. De nuevo, si tenéis cualquier duda, por favor, dejadla en los comentarios. Os esperamos en www.cocinando.cooking. Gracias.